Buenos días, mi nombre es María Chacón y les voy a explicar cómo resolver un ejercicio en Turbo Pascal en el que se nos pide que realicemos una calculadora de figuras geométricas en la que nos dé el área y el perímetro de dichas figuras. Vamos a comenzar dándole nombre a nuestro programa. En este caso lo llamé calculadora. Con var definí cómo iban a ser mis variables. Para variables yo utilicé la R, la A, la P, la B, la BM, la H, la L1, L2. R por radio, A de área, P de perímetro, B de base menor, H de altura, L1 del lado 1 y L2 del lado 2, y todos están definidas como reales. Con BigGame empezamos la codificación. Hacemos una serie de líneas con el código de escribir para pedirle al usuario que por favor seleccione la figura que desea que se calcule el área y el perímetro. Y se selecciona la figura y está para 1 cuadrado, para 2 rectángulo, para 3 triángulo, para 4 trapecio y para 5 círculo. Y con el comando de leer le pedimos que ingrese un número del 1 al 5 para elegir su figura. Luego en if empezamos con las decisiones. Empezamos con el comando if. Si el usuario elige el número 1, que es el cuadrado, entonces empieza la condición que dice que por favor ingrese la base y la altura del cuadrado. Y con el comando de leer, entonces el usuario ingresa la base y la altura. La altura va a estar dada por base por altura y el perímetro, base más altura por 2. Luego el mismo código nos va a decir que el área, el cuadrado es tal y el área del perímetro es tal. Termina la condición y utilizamos el else begin, que significa si no es esta condición, entonces es esta otra. O sea, si el usuario no eligió 1, pues puede que elija 2. Entonces nos pide que ingrese la base y la altura del rectángulo. Con el comando leer, el usuario la ingresa y se hacen las operaciones, que el área es lo mismo, base por altura, y el perímetro es base más altura por 2. Luego el mismo programa nos va a decir cuál es la altura y cuál es el perímetro. Termina y empieza otra condición, que si no es esta, entonces es esta. Si el usuario eligió 3, entonces con el comando escribir le pide al usuario que ingrese la base, la altura y los lados del triángulo. Con el comando leer los ingresa base, altura, lado 1 y lado 2 y empiezan las operaciones. El área es base por altura entre 2 y el perímetro es base más lado 1 más lado 2. Luego el mismo programa nos informa que el área es tanto y el perímetro es tanto. Termina la condición y empieza otra, que si no es esta, entonces es esta. Si el usuario eligió el número 4, entonces empieza la condición. Entonces utilizamos el comando de escribir que le va a mencionar al usuario que por favor ingrese la base mayor, la base menor y los lados del trapecio. Luego, con el comando de leer, el usuario los va a ingresar B, BM, L1 y L2, y luego las operaciones son área es base menor más base mayor entre 2 y el perímetro es base más base menor más lado 1 más lado 2, y el mismo programa nos va a informar cuál es el área y cuál es el perímetro. 1. No. Luego, para la última condición, si no elige la condición pasada y elige 5, entonces con el comando de escribir, entonces le decimos al usuario que por favor ingrese el radio de la circunferencia. Con el comando de leer, el usuario ingresa el radio y empiezan las operaciones. El área va a ser pi por radio al cuadrado y el perímetro va a ser 2pi por radio. Luego en write, con el comando de escribir, se le va a informar al usuario cuánto da el área y cuánto da el perímetro. Cerramos la condición y abrimos una nueva condición. Ya nos acabamos los números del 1 al 5. Pero ¿qué pasa si el usuario elige un número que no está del 1 al 5? Que un número que sea mayor a 5. Entonces el programa le va a indicar que por favor, con el comando de escribir, le va a indicar que por favor ingrese un número que esté comprendido entre el 1 y el 5, porque si no, no se va a poder realizar el programa. Luego cerramos todas las condiciones con 6 veces final, porque abrimos 6 if. Y luego, para cerrar, esto de aquí es decoración, que se puede hacer para que el programa se vea un poco más llamativo. Y con el comando leer, pues les pongo algo decorativo. Y con el comando leer, le agradezco al usuario por utilizar la calculadora y le menciono que para salir del programa solo hunde cualquier tecla y eso. Gracias por su atención.